conoceremos sobre el uso del voto electrónico. Señales de ANTV, le damos una cordial bienvenida a una nueva sesión de la Comisión de Presupuesto, que en el día de hoy atenderá al Ministerio de la Presidencia para la sustentación del informe de gestión anual correspondiente al año 2022 y posteriormente se sustentarán varios traslados de partida institucionales. Y para dar el inicio oficial a la sesión, los dejamos con el presidente encargado de la Comisión de Presupuesto, el diputado Raúl Pineda. Le damos la palabra a la señora secretaria. Sírvase leer el orden del día. Buenos días. Comisión de Presupuesto, 8 de marzo. Primer punto, verificación del quórum. Segundo punto, aprobación del orden del día. Tercer punto, lectura de la correspondencia. Cuarto punto, consideraciones del acta. Quinto punto, sustentación de la memoria 2022 del Ministerio de la Presidencia. Sexto punto, consideración de traslado de partidas y créditos adicionales. Y sexto punto, lo que propongan los honorables diputados. Siguiente punto en el orden del día, señora secretaria. Verificación del quórum. ¿Existe el quórum correspondiente? Sí, señor presidente, existe el quórum correspondiente. El quórum deliberativo. Deliberativo, sí. Siguiente punto en el orden del día. Aprobación del orden del día. ¿Aprueba esta comisión el orden del día leído? Ha sido aprobado, señor presidente. Siguiente punto en el orden del día. Lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia? No existe lectura, no existe correspondencia, señor presidente. Siguiente punto en el orden del día. Consideración de actas. ¿Existen acta en secretaría? No, señor presidente. No Siguiente punto en el orden del día. Sustentación de la memoria 2022 del ministro de la Presidencia, del Ministerio de la Presidencia. Le damos la bienvenida al Ministerio de la Presidencia, a su excelencia José Simpson Polo, ministro de la Presidencia, a su excelencia Carlos García, viceministro de la Presidencia, al licenciado Everardo de León, director administrativo de Finanzas, al licenciado Nelson Rojas, director de Asesoría Legal, al licenciado Israel Rodríguez, director de Asistencia Social del DAS, licenciado Luis Amado, secretario general del Ministerio de la Presidencia, al licenciado Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía, al licenciado Salet Abad, secretario nacional de la Asociación Público-Privado, al licenciado Benjamín Colán Marco, Secretaría de Seguimiento, Ejecución y Cumplimiento de Meta, licenciado Manuel González, asesor del despacho del ministro, al licenciado Ernesto Reyes, secretario ejecutivo de Mesa Técnica de Medicamentos, licenciada Elisenia Arcia, director de presupuesto, licenciada Stephanie Tapia, jefa de Oficina de Recursos Humanos, licenciada Yaisel Terán, director de la Secretaría de Asistencia Social, licenciada Sara Pedrechi, directora de Carrera Administrativa, licenciada Marianela Barrio, directora de Comunicación, y a la licenciada Isibet Rodríguez, asistente ejecutiva del Ministerio de la Presidencia. Tiene la palabra su excelencia José Simpson para la presentación. Gracias, señor vicepresidente. Antes de empezar, quisiera felicitar a todas las damas el día de hoy, en su día, y que Dios me la bendiga siempre. Y a Fundader también, diputada, por Fundader más que por el Día de la Mamá. Señor vicepresidente encargado, honorable diputado Raúl Pineda, secretaria encargada, honorable diputado de la Comisión de Presupuesto. En cumplimiento del mandato constitucional y al reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, en la mañana de hoy tengo el honor de sustentar ante esta importante comisión el informe de gestión del año 2022 de las labores realizadas por el Ministerio de la Presidencia. Agradecemos a la Asamblea de Diputados el apoyo que siempre nos han dispensado y destacamos la excelente colaboración que existe entre ambos órganos del Estado. Vamos a presentarles un recuento de las principales actividades realizadas por este ministerio y los resultados de la gestión institucional en apoyo al Gobierno Nacional dirigido por el excelentísimo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Desde que inició la gestión de la actual Administración de Gobierno, hemos estado comprometidos con devolverle al Ministerio de la Presidencia la función que legalmente debe cumplir. Estamos en el camino correcto y hemos logrado enmarcarlo dentro del papel que debe jugar. Conforme a su ley orgánica, el Ministerio de la Presidencia es el ente coordinador de las funciones de los demás ministerios y su titular, el secretario del Consejo de Gabinete, a quien compete servir de enlace con los demás órganos del Estado, los ministerios, las entidades autónomas y los particulares en general.
En tal sentido, iniciamos la vigencia 2022 coordinando la rendición de cuentas de los fondos asignados durante los 2 años fiscales previos con motivo de la pandemia del COVID-19. El 29 de diciembre de 2021, el Consejo de Gabinete emitió la resolución número 129, mediante la cual declaró concluido el término para la utilización del procedimiento especial de adquisiciones de bienes, servicios y obras, señalado en la resolución de Gabinete número 11 del 13 de marzo de 2020, la cual estableció el estado de emergencia nacional. El propio vicepresidente de la República, en su condición de ministro de la Presidencia, marcó el camino para la rendición de cuentas en el primer Consejo de Gabinete del año, realizado el 5 de enero del año 2022, al cual le siguieron el resto de las entidades públicas, que gestionaron aproximadamente 3.000 millones de balboas, que con la aprobación de esta Comisión de Presupuesto fueron asignados a dicha emergencia sanitaria y social. A tal efecto, se estableció un cronograma de presentación e informe detallado de compras por las entidades al Consejo de Gabinete durante el primer trimestre del año, luego de las cuales cada entidad publicó el mismo en el portal de Panamá Compras, tal como lo establece la Ley de Contrataciones Públicas. Este informe contiene los siguientes detalles: nombre de comercio, nombre y cédula del representante legal, copia del aviso de operaciones, orden de compra o contrato, la descripción y precio unitario de cada bien, servicio o obra, costo total, entre otros datos. Estos informes publicados en formato de datos abiertos para que puedan ser accesados y reutilizados por cualquier persona para cualquier propósito, libre de costo y sin restricciones, con el fin de posibilitar su lectura o análisis y en cumplimiento de una política de datos abiertos. Adicional a la publicación en Panamá Compra, este informe fue publicado como suplemento en todos los diarios de la localidad. En lo que respecta a la función de la Secretaría del Consejo de Gabinete, durante el año 2022 se realizaron 52 consejos de gabinete, de los cuales se autorizaron 34 proyectos de ley, se emitieron 114 resoluciones de gabinete y 33 decretos de gabinete. Bajo la orientación y coordinación directa del señor Presidente de la República y en apoyo a otras instituciones del sector público, se ha coordinado desde el Ministerio de la Presidencia el Centro de Operación Nacional de Vacunas con Vacuna, el Centro de Operación Nacional de Escuelas con Escuela, el Centro de Operación Nacional de Comarcas con Comarcas y el Centro de Operación Nacional de Aseo con Aseo. Estos organismos han sido conformados por equipos interinstitucionales y multidisciplinarios, lo cual ha permitido mejoras a la gestión de las entidades responsables y logros significativos en materia de salud, mejoramiento de infraestructura de educación, asistencia social y recolección de desechos. Con respecto a este último tema, se ha logrado evitar una inminente crisis sanitaria dada la situación que se confrontaba entre los meses y noviembre del año 2022 y al igual que por los incendios provocados en las últimas semanas que han logrado atenuarse rápidamente con la intervención de un equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de la Presidencia. A través de la Unidad de Proyectos Especiales, creada mediante el Decreto 332 del 18 de febrero de 2020, se coordinó y dio seguimiento al desarrollo de proyectos prioritarios, acciones y tareas especiales para la promoción del Plan Estratégico de Gobierno, entre los cuales cabe destacar la rehabilitación de centros educativos a nivel nacional a través del Centro con Escuelas 2022, el Plan Piloto Estrella, Operación Estrella, para la erradicación de escuelas rancho, a través de lo cual se construyeron 12 aulas modulares distribuidas en 4 escuelas de la comarca Nueve Buglé y 17 aulas modulares en 9 escuelas de la comarca Gunayala. El monitoreo y apoyo de educación en la ejecución del proyecto Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo MEXE, que tiene como objetivo incrementar los niveles de aprendizaje y habilidades de los estudiantes panameños de escuelas oficiales. La reactivación de los trabajos de la Ciudad de la Salud, completando la fase 1 y la fase 2 del proyecto, que incluye el Instituto Cardiovascular y Torácico, el Instituto de Nefrología, Hematología y el Banco de Sangre. La participación en la planificación de la gira de trabajo comunitarias del Presidente de la República. En coordinación con otras dependencias del Ministerio de la Presidencia y demás entidades públicas, el año 2022 inició la gira de trabajo comunitaria número 89 en la comarca Emberá, alcanzando la 122 el 2 de diciembre en la provincia de Darién,
para un total de 34 giras de trabajo comunitaria en beneficio de las comunidades visitadas a nivel nacional. Basados en el plan estratégico de gobierno del Pilar Pasar del NOAI al CIAI, el presidente Laurentino Cortizo Cohen elevó el desabastecimiento y el costo de medicamentos a un tema de Estado, creando la Mesa Técnica de Medicamentos, la cual preside y lideriza el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén. Esta Mesa Técnica se instauró oficialmente el 14 de febrero de 2022 con actores de la sociedad civil, gremios de la salud, universidades, Cámara de Comercio, representantes de la Asamblea Nacional, representantes del Ejecutivo y representantes de los pacientes. Al día de hoy se han realizado 16 reuniones plenarias y más de 50 reuniones internas. Se han logrado consenso para la reglamentación de la Ley 1 del 10 de enero de 2001 de medicamentos, las aprobaciones del procedimiento de abastecimiento crítico, la creación del programa Medixol, la ampliación de países con autoridades regulatorias de alto estándar que permitirá otorgar el registro sanitario abreviado de los medicamentos, disminuyendo así los tiempos y requisitos. La reglamentación del Observatorio Nacional de Medicamentos y la reglamentación del Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento que crea el Centro Nacional de Negociación de Precios de Medicamentos. La reglamentación de la Política Nacional de Medicamentos que brinda incentivos para productores locales, la creación de la aplicación MedicApp y la optimización de la tramitología para la importación de medicamentos en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduana. En el Ministerio de la Presidencia damos seguimiento semanal a las acciones de ejecución presupuestaria del Estado vía la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento, SEC, que en la vigencia 2022 logró un 94% de ejecución en el Gobierno Central, siendo históricamente una de las más eficientes a pesar de la pandemia. Esta Secretaría fue creada mediante el Decreto Ejecutivo número 279 de 3 de julio de 2019, con la misión de dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las tareas y acciones principales del Plan Estratégico de Gobierno. Desde el primer día, la misma ha desarrollado de manera continua y permanente el registro y sistematización de toda la información relativa a cada uno de los proyectos en ejecución del sector público en nuestro tablero tecnológico conocido como la Torre de Control. A la fecha se encuentran registrados en la Torre de Control 1.977 proyectos activos y en ejecución en todo el territorio nacional. Esta base de datos que se actualiza a diario contiene información relativa al desarrollo de los programas y proyectos del programa Uniendo Fuerza, los compromisos surgidos en la gira de trabajo comunitaria GTC y en el Plan de Desarrollo Social Colmena y los compromisos asumidos por el señor Presidente de la República. En lo referente a la coordinación interinstitucional para la facilitación de la gestión, la SEC brinda seguimiento permanente a los programas y proyectos de inversión en cada institución mediante la comunicación y coordinación cotidiana con los enlaces institucionales, promoviendo en todo momento la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental. Asimismo, la SEC promueve acciones para que el Estado garantice el cumplimiento oportuno de sus compromisos financieros con las empresas contratistas, a fin de que éstas puedan redoblar sus esfuerzos por culminar oportunamente las obras adjudicadas. En lo que respecta a las funciones y gestiones de la Secretaría de Energía adscrita al Ministerio de la Presidencia, podemos destacar que fueron aprobadas en el Consejo de Gabinete estrategias del sector eléctrico que conforman la Agenda de Transición Energética al 2030 y que abarca lo siguiente: el acceso universal, la generación distribuida, el uso racional y eficiente de la energía e innovación del Sistema Interconectado Nacional, el SIN. Además, se publicó por resolución de la Secretaría de Energía la hoja de ruta Nexo Mujer Energía y la fase 1 de la hoja de ruta de hidrógeno verde en la República de Panamá. Cabe señalar también el exitoso desarrollo de septiembre a noviembre del programa Campeonas Solares para las mujeres de la comarca Nové Buglé, que se realizó en colaboración con el INADE, INAMU, ETESA y el apoyo del sector privado. Actualmente hay 32 instituciones con administradores energéticos y comité de energía. Estas instituciones representan el 82% del consumo energético del Estado. Con esta iniciativa, el Ministerio de la Presidencia ha logrado un ahorro sustancial del 40% de su facturación. La Secretaría de Energía
ha brindado asesoría técnica con la elaboración del pliego de cargos para el primer convenio marco de vehículos eléctricos con la DGCP y en el pliego de cargos para la licitación de 5 autobuses eléctricos para Mibus en el casco antiguo en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá. Panamá fue sede de la reunión anual de ministros de la Alianza de Energía y Clima de la OEA en febrero de 2022 y en diciembre fuimos sede de la reunión ministerial de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. En el año 2022 y por segundo año consecutivo, el país superó el 80% de generación renovable anual y de mayo a octubre se estuvo por encima del 90% y en estos 6 meses, en 3 meses, se obtuvo por encima del 97%. El autoconsumo con paneles solares en el 2022 se instalaron 15 megawatts, un 50% más del instalado en el 2021 y más del doble de los instalados en el 2019, llegando a un total acumulado a la fecha de un 68 megawatts. Como resultado de la relevancia que ha ganado el tema de la energía limpia, en el año 2022 se vendieron 160 vehículos eléctricos, el doble que en el 2021, y se instalaron 73 cargadores de vehículos eléctricos a nivel nacional, pasando de 59 en 2021 a 132 en total en el cierre del año 2022. Al trabajar con el sector financiero, se logró aprobar el primer producto bancario de préstamos para la compra de paneles solares y el primer producto de seguro exclusivo para vehículos eléctricos. La Dirección de Asistencia Social, el DAS, invirtió en el desarrollo de proyectos de infraestructura social, donaciones y suministro en los sectores más necesitados a lo largo de la geografía nacional. En tal sentido, cabe destacar que durante el año 2022 se entregaron 16.887 cajillas de señal TV digital en los distritos de Antón, La Chorrera, Aguadulce, Arraiján, Capira, Colón, San Carlos, San Miguelito, Taboga, entre otros, alcanzando un total acumulado de 155.195 cajillas entregadas como apoyo al proyecto de apagón digital. En la pasada vigencia, el DAS invirtió recursos financieros y presupuestarios para la puesta en marcha de 29 nuevos proyectos de infraestructuras sociales, tales como construcción de aceras peatonales, rehabilitación o construcción de acueductos rurales, construcción de canchas sintéticas y canchas multiuso, entre otros. De 29 proyectos, 16 están finalizados y 13 en ejecución, de los cuales se han beneficiado aproximadamente 96.000 personas. En lo que respecta a donaciones, suministro, durante el 2022, el DAS invirtió en la ejecución de 400 nuevos proyectos que incluyen la compra de camiones volquetes, materiales de construcción, bombas sumergibles, motores fuera de borda, lanchas, colchones, motosierras, guiras, paneles solares, computadoras, entre otros. Para finalizar, en lo concerniente a la gestión administrativa, financiera y el control interno, debemos puntualizar que el Ministerio de la Presidencia inició la vigencia fiscal 2022 con un presupuesto ley de 218.1 millones de balboas, el cual, conforme a las prioridades del Estado y a la medida de austeridad, finalizó con un presupuesto modificado de 205.8 millones, es decir, 12.3 millones menos que el año anterior. La ejecución presupuestaria del Ministerio en el año 2022 ascendió al 98.2% con relación al presupuesto modificado, mientras que los pagos alcanzaron al 31 de diciembre de 2022 aproximadamente el 88% del monto de las obras, bienes y obras o servicios recibidos. El pago del 12% restante se encuentra debidamente garantizado en la reserva de caja y se viene ejecutando tal como lo prevé la ley. Creamos la Comisión de Conciliación y Depuración Contable con el objeto de preparar estados financieros con información confiable y de calidad para la toma de decisiones. Se trata de ponernos al día con una tarea pendiente desde el 2015, cuando la información financiera del Estado se transfirió de la aplicación CIASPA al SAP ISMO. Esto resulta de vital importancia porque nos preparamos para rendir cuentas de forma clara, con transacciones debidamente registradas, que sirvan de pistas de auditoría para futuras investigaciones sobre el manejo transparente de los fondos públicos, lo que demuestra que somos un gobierno de datos abiertos.
Con la finalidad de mantener una evaluación constante de la gestión administrativa y financiera, así como de garantizar que ésta se enmarque en criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con las normas, manuales y leyes vigentes, se ha establecido un plan de auditoría aunado a lo cual se ha fortalecido el equipo de trabajo que conforma dicha oficina. Durante la vigencia del año 2022 se cerraron 12 auditorías, las cuales corresponden a la existencia de computadoras portátiles, revisión de los estados financieros, depósitos de almacenamiento, ingresos de autogestión de la Gaceta Oficial y del Parque Recreativo y Cultural Omar, gestión de compras, proveeduría, tesorería, transporte y manejo de fondos y el traspaso de bienes. Honorables diputados que conforman esta comisión, honorable comisión, con este resumen de las principales actividades realizadas por el Ministerio de la Presidencia, cumplimos con nuestra responsabilidad constitucional y legal de hacer de su conocimiento los resultados de nuestra gestión institucional en la vigencia 2022. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez, siendo las 11:45 de la mañana. Gracias, presidente. Buenos días para usted, para los colegas, para el ministro de la Presidencia, el viceministro, el equipo que los acompaña. Yo tengo un par de consultas y reflexiones sobre lo que el ministro acaba de presentarnos. Lo primero es que de salida yo no puedo coincidir con el ministro en cuanto al tema de los datos abiertos porque presentar, yo estoy sacando al momento, ministro, la estructura y ejecución presupuestaria de la entidad y vemos que hay, como usted lo decía, un PDF, un Excel y un formato de datos abiertos, pero cuando uno entra al archivo solamente uno ve una tabla que dice funcionamiento, inversiones sin ningún detalle. Yo quisiera que usted me buscara un organismo internacional que le certifique esto como un respeto a datos abiertos, porque no se ajusta a nada. Y lo digo como alguien que formó por 4 años como parte de la Alianza de Gobierno Abierto, con lo que esto no se ajusta en lo absoluto. Publicar una tabla que no dice absolutamente nada en formato abierto no es ser un gobierno transparente ni es respetar los datos abiertos, y eso es fundamental. Y pasa igual con la planilla. Usted tiene la planilla de enero 2023 y la tiene exactamente igual. Uno abre el archivo, no puede hacer la comparativa, no cuenta con lo que se ha dicho en otras instituciones sobre cómo tiene que presentarse la información y es parte de lo que tiene que poder presentarse a la hora de verse. Pero yo tengo un par de consultas más específicas sobre el informe que nos hizo llegar. Quisiera que me confirme, señor ministro, en lo que le permita su conversación con el viceministro. El presidente de la República no hizo un compromiso hace algún tiempo en miras a esa austeridad de la que usted tanto señala y que el gobierno tanto habla pero poco hace, sobre que se iba a reducir el número de la planilla estatal. ¿Eso es cierto o es falso, señor ministro? Presidente. Para contestar el señor ministro o cualquiera de su equipo que lo acompañe. Señor vicepresidente, si me da el permiso para dar la palabra a la directora de Recursos Humanos. Por supuesto, la directora de Recursos Humanos, nombre y cargo para que conste en acto, por favor. No, pero para que le dé la... Estamos ya. Buenos días. No tenemos. Buenos días. Acá. Vamos, diputado. Buenos días, señores diputados. Nosotros estamos trabajando en la reducción... presidente. Perdone, Stephanie Tapia, jefa de Recursos Humanos del Ministerio de la Presidencia. Nosotros estamos trabajando en un plan en la reducción efectiva para la planilla de la administración pública. El Ministerio de la Presidencia, además, junto con todas las otras autoridades, instaló un programa de retiro voluntario que hemos respetado para establecer las vacantes y poder concretar esa reducción. Lo que señaló sobre los datos del archivo, vamos a revisarlo, pero nosotros cumplimos con subir, conforme la ANTAI, lo que se pide a nivel de transparencia dentro de la página web de nosotros, que usted puede ingresar.
Para preguntar, el diputado Juan Diego Vázquez. Eso quería escuchar. A mí me encanta cuando los funcionarios públicos, licenciada, hablan de que cumplen con la ANTAI. Porque con el respeto a la directora y de institución, el criterio de la ANTAI es pobrísimo. Y ha sido señalado en 4 informes, usted puede buscarlos, la alianza del gobierno abierto. Por ende, cumplir con ANTAI es básicamente, con el respeto que se merecen, cumplir con nadie. Peor aún es no cumplir con los compromisos que el Estado ha suscrito con la Comisión Americana de Derechos Humanos y con otros que no voy a mencionar. Vuelvo al punto. Datos abiertos es poder hacer una comparativa. Si yo solo puedo ver, como en efecto se lo mostré al ministro o al viceministro, la planilla del mes de enero en los 3 formatos, sin poder hacer la comparativa, eso no es un dato abierto. Y tampoco permite la ejecución presupuestaria. Usted me diga que funcionamiento es tanto, inversión es tanto, en una tabla que tiene 2 filas, eso no es un dato abierto. Pero pueden verlo y ojalá para el próximo año lo revisamos. Una consulta, licenciada. Usted me confirmó, que es lo que yo quería en la respuesta, que hay un plan para reducir la planilla estatal que incluye todo el Estado. En el documento que ustedes nos mandaron en la página 26, yo veo que hubo 63 nombramientos transitorios, 90 permanentes y 56 ajustes salariales, 21 resignaciones con ajuste salarial en el Ministerio de la Presidencia. ¿Cómo se compadece estos números que ustedes me han traído con reducir la planilla? Más de 100 nombramientos nuevos y más de 70 ajustes salariales, debo suponer yo, por leyes a la alta. Para contestar la licenciada Tapia. Nosotros tenemos dentro de todas las entidades un plan de operatividad que tiene que mantenerse dentro de la ejecución de la administración pública. Entonces, esos nombramientos como tal no son nuevos nombramientos o posiciones nuevas creadas. Son parte de renuncias que se han dado que necesitamos para seguir ejecutando la política pública, que forma parte de nuestro plan de gobierno. Vamos a revisar nuevamente lo que usted me señala, pero sí forma parte de esta acción o esta herramienta que nosotros hemos traído para pues reducir costos, que es lo importante en este periodo a nivel de país, frente a una pandemia que tuvimos que ha afectado a nivel mundial. Para preguntar el diputado Juan Diego Vázquez. Se le queda una parte. Esos 56 ajustes salariales y 21 asignación con ajuste salarial son al aumento, me imagino, me confirma. Perdón, diputado. Para repreguntar el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Renovación 2022, se dieron 56 ajustes salariales y se dieron 21 reasignaciones con ajuste. Esos ajustes salariales, que totalizarían 77, son aumentos de salario, ¿correcto? Para contestar la licenciada Tapia. Nosotros lo publicamos y deben haber sido efectivamente ajustes, como lo señala, que están dentro de nuestras partidas para efectuar la operatividad que nosotros requerimos a nivel profesional. Porque sí hay una realidad a nivel del mercado laboral, y eso lo sabemos todos quienes formamos parte del equipo de funcionarios, con la formación académica que requiere cada cargo. Entonces, eso es importante también que lo tengamos en cuenta cuando nosotros como funcionarios públicos aceptamos el reto de formar parte de este engranaje para servir a Panamá y hacer lo correcto, que es lo que corresponde. Para preguntar el diputado Juan Diego Vázquez. Sería bueno que esa consideración sobre lo que cuesta el mercado laboral el presidente la hagan de hacer promesas falsas, que quedan en palabras bonitas como el tema de la rosa y del bambú. Porque al final lo que usted me dice, que tiene mucho sentido, en gran caso, no se compadece con lo que el presidente prometió, porque ni ustedes en la presidencia que trabajan, quiero pensar yo cerca del presidente, si va a la oficina a trabajar todos los días, no lo están cumpliendo. ¿Qué se puede esperar del resto de los cargos? Y sabe lo interesante de lo que usted me dice. Aquí hemos recibido a ministros y ministras de Estado de su gobierno. Por ejemplo, en el MINSA no se pueden reajustar los salarios de psicólogos, de médicos y de profesionales especializados, porque no hay la partida. Pero qué bueno saber que ustedes han encontrado la partida para aumentarle a 77 personas, pese a la austeridad, los salarios en el Ministerio de la Presidencia. De nuevo, eso no es su culpa, no me confunda. Es culpa del ministro que la pone usted a responder y del presidente que no cumple con su palabra. Usted lamentablemente es la que trae la información a la mesa. Ministro, usted es presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización. Se han mandado sendas notas haciendo un cuestionamiento sobre las partidas adicionales al PIOPS y al IDI que se han trasladado. ¿Cuál es el fundamento legal para esos traslados, señor ministro de Estado? Para contestar el señor ministro.
Bueno, señor diputado, si es de su conocimiento, yo estoy en el cargo hace un mes como ministro de la Presidencia y no he asistido a ninguna reunión de junta directiva de esa institución. No estamos unidos, no le puedo contestar esa pregunta. Ok, señor ministro, puede contestarle la pregunta al diputado Juan Diego en la próxima semana, mandándole una nota a él y a todos los comisionados. Perfecto. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. ¿Cuál era el cargo que usted tenía hasta hace poco, señor ministro? Para contestar el señor ministro. Yo era director de la Unidad de Proyectos Especiales, señor diputado. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. ¿Es así o no, según este informe y lo que dice el decreto que creó esa unidad, que usted es el encargado, entre otras cosas, de la ejecución y de las acciones a tomar para el cumplimiento del plan estratégico del Gobierno Nacional, presidente? Para contestar el señor ministro. Señor diputado, las funciones de la Unidad de Proyectos Especiales básicamente es darle seguimiento a proyectos estratégicos del plan de gobierno. No a todos los proyectos estratégicos del plan de gobierno y también a la vez se le da acompañamiento a las instituciones en materia presupuestaria y financiera para la ejecución de sus proyectos y programas. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Yo confirmo lo que hace tiempo sabemos y sería bueno que los colegas aquí lo tengan en cuenta. Lástima que no está aquí Jairo Salazar. La descentralización no es parte de los planes estratégicos del gobierno, como lo han demostrado. Pero a él le tocaba ver la gestión financiera y presupuestaria de las entidades del Estado y yo quisiera entender, porque a mí me preocuparía mucho, cómo descentralización, cuya función es garantizar la función que tiene para las juntas comunales y municipios con el Estado, hace traslados multimillonarios, ministro de Estado, aparte de los mandados por la ley, y usted entonces no sabe nada de eso. Y además sería bueno recordar, presidente, el informe no es suyo, José Simpson Polo, es del ministerio. Si usted no tiene la información, usted tiene un viceministro que tiene más tiempo que usted en el cargo, alguien tiene que tener la información. Pero le adelanto a usted, el director de esa autoridad ilegalmente me ha negado la información pública, a mí y a 2 medios de comunicación. Ojalá usted, en una transparencia que ustedes hablan de los datos abiertos, todos esos traslados que han hecho a juntas comunales, en su mayoría del PRD, los publiquen. Yo quisiera que usted ese compromiso, ministro, como presidente de la Junta Directiva. Presidente. Para contestar, señor ministro. Haremos la gestión necesaria para brindar esa información, diputado. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, gran parte de la labor que lleva a cabo por ley, una ley vetusta del 58 y los decretos que lo han reglamentado, es el comunicar entre el mismo gobierno, es decir, hacia adentro y hacia afuera la gestión gubernamental. ¿Cuánto es el gasto que ustedes tienen anualmente en publicidad? Para contestar al señor ministro. Sí, señor vicepresidente, si me da la oportunidad de darle la palabra a la directora de comunicación de la presidencia. Por supuesto, nombre y cargo para que conste en acta. María Elena Barrios, directora de comunicación de la presidencia. Licenciada, nombre y cargo para que conste en acta. Buenos días, María Elena Barrios, directora general de comunicación. El año pasado, el presupuesto general para la dirección de comunicación fue de 9 millones de balboas. Sin embargo, por situaciones que se dieron a finalizar el año, no pudimos ejecutar en su totalidad de esos 9 millones. Ese dinero se tuvo que utilizar para divulgar situaciones que se dieron, como el subsidio a la energía, el subsidio del combustible y otra serie de situaciones que se dieron del gobierno nacional. Para este año el monto es muy similar, es de 12 millones, sin embargo tenemos que saldar la deuda del año pasado. Pero eso es aproximadamente lo que siempre se nos asigna como presupuesto para la dirección de comunicación, señor diputado. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Y le quiero pedir a usted, presidente, el entendimiento con la pregunta que voy a hacer, presidente, que dirige la sesión, y al ministro. Yo pensaría que nadie puede dudar aquí de la profesionalidad de la directora general de comunicación. Y por eso yo le pediría a usted, que es al final quien toma las decisiones como ministro de Estado, o al viceministro, si es el caso, que me expliquen un tema, porque de esos 9 millones, ahora 12 millones, mucho se va, y lo he dicho, yo creo que usted, que tiene más tiempo en el cargo que el ministro, lo sabe, ya que estoy aquí sentado.
yo no sé, voy a tener que también empezar a contarlas, voy a tener que sacar tiempo donde no lo tengo para hacerlo. Las vallas, y me van a disculpar el término, presidente, a mi juicio inútiles, que muestran literalmente un fondo azul que dice Gobierno Nacional trabajando, o unas que tienen una foto del presidente haciendo lo que sea. Yo quiero que usted me explique, ministro, que al final el responsable de ese dinero, no la directora de comunicación, ¿cuál es el valor comunicacional de esas vallas? Para contestar, la licenciada al ministro de la Presidencia. Sin más la oportunidad de darle la palabra al viceministro. Nombre y cargo, viceministro, para que contestar. Sí, Carlos García Molino, viceministro de la Presidencia. Realmente esto, independientemente de la responsabilidad que tenemos como responsables del manejo administrativo del ministerio, de este o cualquier otro ministro, todos los ministros tienen precisamente direcciones y tienen personal especializado en los temas que maneja el ministerio. En esta oportunidad, la directora de comunicaciones es la competente profesionalmente para recomendar al despacho superior la asignación de los fondos presupuestados en X o Y sentido. Usted el año pasado hizo exactamente esta pregunta, pero creo que en el momento no se le comentó que muchas veces las vallas por el tipo de campaña son reemplazadas y lógicamente en ese periodo en que se va a cambiar el giro de la campaña hay que suplantar el anuncio publicitario por algún tipo de comunicación. Y lo más propicio para eso, según recomendación de la Dirección de Comunicaciones, es precisamente hacer una divulgación del Gobierno Nacional y la gestión del señor presidente. Así que esto es posible que usted considere que 12 millones o 9 millones es mucho, pero realmente la situación que se vivió con el tema de la pandemia requería una orientación profesional para guiar los hábitos y las costumbres que teníamos nosotros los panameños. Nadie estaba preparado para una pandemia. No existía ni en este país ni en ninguna parte del mundo un catálogo que dijera estas son las pautas para enfrentar una pandemia. Las cosas tenían que ejecutarse con el movimiento dinámico de los acontecimientos y realmente yo creo que ojalá no ocurra, pero tenemos ya algún tipo de experiencia en el mundo para que si mañana pasado tuviéramos que enfrentar algún tipo de situación como la que vivimos lamentablemente a partir del año 2020 con el tema de la pandemia. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Si yo lo entendí bien, señor viceministro, más allá de no explicar por lo que pagamos, porque al final se paga, en rotación o no se paga, como bien sabe la directora, cuando uno rota una campaña, uno manda a imprimir el banner aparte y lo pone el mismo día. Eso no tiene nada que ver. Ustedes están pagando de fondos estatales vallas que tienen un fondo azul que dicen Gobierno Nacional en Acción y no dice absolutamente más nada. Y yo, que no soy experto en comunicación, simplemente creo que eso no aporta ningún valor. Si usted tiene alguna opinión distinta o cree que eso sí aporta algo, es su opinión y yo se la voy a respetar. Pero me queda algo que no estoy claro. Usted me dice, usted le puede parecer 9 o 12 millones mucho dinero. Es mucho dinero, esto debemos estar claros y punto. Tal vez para ustedes no es. Sin embargo, luego me dice, y todo esto porque había que comunicar a la población sobre el tema de la pandemia, lo que estaba ocurriendo. Coincido plenamente.
el ministro leyó cómo la pandemia, al menos administrativamente, acabó. Ya la OMS, la PAHO, la Panamericana y en el MINSA coinciden. ¿Por qué mantienen entonces ese monto presupuestario? Si era para la pandemia, pero la pandemia no acabó, ¿por qué tienen ese monto todavía? A ver si me explica esa parte, viceministro. Para contestar al señor ministro. Sí, presidente, ya este tipo de detalles de puntualmente dónde se va a invertir los recursos presupuestarios, que tengo entendido que hay mucho para cancelar vigencia expirada, que vienen cuentas de otro periodo fiscales. Así que con la anuencia del señor presidente, le pedimos que la directora de comunicaciones dé respuesta al honorable diputado. Repito mi nombre y cargo, no es necesario. No es necesario. Yo entiendo perfectamente la preocupación del diputado, pero fíjese, en total son 75 vallas a nivel nacional. Esas 75 vallas, la contratación de esas 75 vallas representan únicamente el 6% de todo el presupuesto de la Dirección de Comunicación. El grueso del monto que se nos asigna se va en televisión, en radio y en prensa escrita, que como usted comprende perfectamente, los anuncios o los espacios publicitarios en esos medios son mucho más caros. Nosotros le destinamos el grueso de ese monto es a esos medios. En el caso de las 75 vallas a las que hago referencia, ese contrato es por 6 meses, porque así lo estipula el dueño de la valla. Muchas veces cuando no tenemos de momento algo que publicar, igual como ya hemos reservado el tiempo de contratación, se coloca eso para saber que se está reservando para el gobierno nacional hasta que tengamos el nuevo anuncio que hacer, que básicamente lo que buscamos es, y no nos gusta utilizar la palabra publicidad, sino divulgar aquellas informaciones que son necesarias para la población, centros de vacunación, el monto del combustible cuando se hizo la rebaja, ese tipo de información que beneficia a la población es lo que procuramos nosotros divulgar en esas vallas publicitarias, señor diputado. Para preguntar al diputado Bandido Vázquez. Gracias, presidente. El tiempo es corto. Lamentablemente la información, tengo un informe de 183 páginas que nos queda y el tiempo es corto, pero lo único que me queda claro es lo que dice la directora, que tiene todo mi respeto, además, y que al igual que la de Recursos Humanos, es la falta de ganas del ministro de responder lo que le siente usted en la silla, pero este informe no es para usted, porque al final, si yo tengo un subalterno con el que no estoy de acuerdo, yo lo voto, o le digo no lo vamos a hacer. Entonces decir que la especializada es ella, al final ustedes son los que deciden. Y por eso tienen que estar listos para poder responder. Pero lo que me caga lo que usted dice es que entre lo que el gobierno, como no hay obras que inaugurar y no hay trabajo que se esté haciendo, es que hay un tiempo en el que no puedo publicar nada en los 6 meses del contrato. Eso lo entiendo perfectamente bien. Tienen tan pocas cosas que decir que están haciendo que a veces tengo que ver qué pongo en lo que preparo una campaña para ver qué es lo que comunico que se está haciendo. Y eso es lo que yo entiendo de esa respuesta de las vallas con los fondos azules que dicen Gobierno Nacional en acción y en la calle no se ven. Yo termino, presidente, porque me quedan 5 minutos, solamente señalando que son esta clase de actuaciones que reflejan justamente el incumplimiento del Ministerio de la Presidencia, tanto en la dirección de la Autoridad Nacional de Descentralización, en la que además no se ha avanzado en ningún traslado de competencia. Lo único que están haciendo, y yo confío en usted que me va a mandar la información, es trasladar dinero. Y repito, porque quiero dejárselo claro, ministro, están trasladando dinero no del PIOPS, que dice la ley, no del IBI, que dice la ley, dineros adicionales. A razón de, usted me va a tener que decir eso. Aquí juntas comunales, lo repito y lo quiero ver, son mayoría PRD. Y yo quiero entender cuál es el sustento jurídico detrás de esos traslados. Y de nuevo, confío en que usted me lo va a hacer llegar a la prontitud. Porque es lamentable que esa situación se esté generando particularmente en una etapa electoral. Y al final, los ejemplos son varios. El mejor ejemplo es el puerto de crucero. Y esa secretaría, ese gabinete técnico turístico, que también está en el Ministerio de la Presidencia, al final, ¿de qué estamos hablando? Una línea importante de crucero que tenía planificado venir al país en 2023, 2024 y 2025, se va. Se va porque dice que la AMP, Migración y la ATP no se ponen de acuerdo.
Su principal responsabilidad, según dice la ley y los decretos, es ver cómo se hilvanan los esfuerzos dentro del gobierno central. Cosa que aparentemente con ese puerto, que además ustedes vieron cómo concesionar, pésimamente si me pregunta a mí, no han podido lograr. Cuando uno baja la articulación en los ministerios y las direcciones, uno ve que no se logran los objetivos cumplidos. Si hacemos un análisis completo del plan de acción del presidente de la República y uno ve los cumplimientos que le tocaban a usted en su anterior labor y ahora como ministro de la Presidencia, vemos el cumplimiento y tampoco se encuentra. Entonces uno al final se pregunta, ¿qué se está haciendo? Y todas estas personas a las que le han ajustado a 77 personas el salario, lamentablemente parece que en lo que redunda al país, en lo que el país quiere ver, en lo que el país necesita, no hay resultados. ¿Por qué? Y eso hay que decirlo aquí, mis colegas que siempre dicen la importancia de la Asamblea. Es la Asamblea Nacional, con sus virtudes y defectos que siempre los señalo, la que ha traído a esta Asamblea la discusión de la ley de medicamentos, que ustedes después de no sé cuántas sesiones dijo, creo que más de 50, no han podido traer ni un borrador de proyecto a la discusión. Y parten del conocimiento de que ese es parte fundamental del problema. Ustedes no han hecho nada para cambiar el costo de los medicamentos. Lo que han hecho es comprar directamente a través de Medixol a los mismos distribuidores a costos altísimos y que al final pagamos lo mismo. Porque si yo dejo de pagar algunos centavos o dólares en la farmacia, pero sale de los impuestos, ¿quién lo paga? El Estado. ¿Y quiénes son los fondos del Estado? De todos nosotros. Entonces al final ese invento que se han hecho no ha vuelto el seguro a hacer compras internacionales, no se ha perfeccionado un cambio a la ley y fue todo lo que en esa mesa de medicamentos se propuso y vemos que hasta el momento no se ha cumplido. Y si bajamos al resto de las mesas, se habló de la mesa de los esfuerzos anticorrupción, en la mesa del diálogo. ¿En qué quedó? Nada. No han hecho verdaderamente nada. Y eso es lo más triste. Porque, ojo, cuando digo nada me refiero a anticorrupción. Este gobierno ha tenido avances pese a la dificultad que representó la pandemia, que ustedes no buscaron, sin duda alguna, pero que lamentablemente no supieron administrar. Porque si comparamos, viceministro, usted dice todos los países, este fue el país que más cerró escuelas y no fue el país con menos muertes. Entonces al final, sí, todos los países del mundo no estaban preparados, nadie sabía lo que iba a pasar, pero en muchos casos, mayores cierres económicos, mayor pérdida económica, mayores escuelas cerradas por más días. Entonces uno ahí hace el análisis, ¿no? Tal vez teníamos el peor gobierno durante la pandemia. Yo creo que lamentablemente ese era el caso. Y eso es lo que no se toma en cuenta. Y yo creo que al final los informes, y yo cierro con eso, deben ser más reflexivos. Yo no quisiera escuchar lo que han hecho, porque al final, y termino con eso, sobre todo en una semana en la que muchos se han puesto a reflexionar, ¿no? Sobre todo los que vivían en la dictadura, ¿no? ¿Qué decía Torrijos? Díganme lo malo, que lo bueno ya lo sé. Usted aquí viene y dice lo bueno, y dice lo bueno, y dice lo bueno. Díganos en qué se equivocaron. ¿Qué hace falta? ¿Cómo los apoyamos desde la Asamblea? Que yo estaba a la orden desde el primer día. Ahí veía que el viceministro es el encargado de la gestión legislativa. Jamás recibí una llamada de nadie del viceministerio para preguntarme nada de las leyes mías por sancionar buen debate, ni las que otras. Entonces yo me pregunto ese enlace, ¿a qué niveles será? Entonces al final estamos a tiempo, porque les queda poco tiempo, gracias al Altísimo. Sin embargo, que ese tiempo sea lo mejor para el país y lo que mejor quede, y no intentar, sobre todo, forzar una candidatura que está perdida desde el inicio. Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Diego Vázquez. No habiendo otro orador en la lista de oradores, voy a usar la palabra como diputado y como presidente, como un último orador. Yo quiero hacerle una pregunta a la directora de Recursos Humanos. Directora, ¿dónde está la directora de Recursos Humanos? A veces... Primero le voy a hacer la pregunta al viceministro de la Presidencia. Viceministro, ¿cuántas secretarías se trasladaron del Ministerio de la Presidencia a las entidades que tenían que estar? ¿Cuántas eran? Gracias, presidente. Sí, aproximadamente 9 entidades. 9 entidades. 9 entidades, dentro de las cuales está descentralización para conocimiento del señor de esas 9 entidades, Juan Diego. ¿Cuánto personal, recursos humanos había dentro de esas 9 aproximadamente? Alrededor de 700 funcionarios. Ahí está la respuesta. Entonces hay 700 empleados menos dentro de la Presidencia de la República. Pero vamos a hablar numéricamente. ¿Cuánto costaban esas 9 entidades con esos 700 empleados dentro del Ministerio de la Presidencia? Numéricamente, un número. Sí, si mal no recuerdo, presidente, pudiéramos estar
creo que hablábamos de 9 millones de 9 millones. Cuando hablamos del compromiso que ha tenido el presidente Nito Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo en bajar la planilla estatal y sobre todo en bajar la planilla del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia fue el primer ejemplo. Ningún gobierno en la historia de este país se ha quitado poderes o se ha quitado planilla o se ha quitado secretaría. Este gobierno lo ha hecho. Por eso a veces hay que responderle con los números que tenemos. Las cosas se ha reducido, pero por supuesto que se ha reducido la planilla del Ministerio de la Presidencia. Hay 700 empleados menos en el Ministerio de la Presidencia. Hay más de 9 millones, porque esos 9 millones de presupuestos costaban un montón de millones más en el funcionamiento del Ministerio de la Presidencia. Y el presidente precisamente lo hizo para tener las cuentas claras en el Ministerio de la Presidencia. Que me mencione alguien en la historia desde 1903 hasta ahora, ¿qué presidente se ha quitado poderes, secretaría? Solamente el presidente Nito Cortizo lo ha hecho. Solamente el presidente Nito Cortizo lo ha hecho. Y sigue sacando secretarías. Yo creo que ya no hay secretarías en la presidencia adjuntas. Y que todos los presidentes en la historia del país fueron adjuntando poderes, recursos, y solamente el presupuesto del DAS es casi nada para lo que fueron los presupuestos del FES, del FIS, del PAN, de todo. No es ni el 10% de lo que eran los presupuestos de todas esas entidades que tuvieron los últimos 20 o 25 gobiernos, 25 años de gobierno. Entonces estas respuestas hay que contestarlas contundentemente para que el público, para que la gente sepa que sí ha habido una reducción de la planilla estatal en el tema de la presidencia de la República. De cajonero hay 700 empleados más, que creo que son más con los transitorios y con todos los demás. Que hay más de 9 millones de dólares, creo que andaban por ciento y pico de millones al final de año de la ejecución de toda esa secretaría. Que se sacaron, y qué bien que se sacaron de la presidencia, y que yo no estuve de acuerdo, pues yo no lo hubiese hecho. Yo hubiese sido manteniendo ese poder para poder resolver el problema a los panameños, pero bueno, había que sacarla para que el presidente no dieran cosas del presidente y no siguieran atacando al vicepresidente como lo atacaron desde el primer momento de campaña, de gobierno. Entonces, esto hay que contestarlo de esta forma, clara, concisa. Presidente de la República y el vicepresidente de la República no compraron nada en la mesa de COVID, coordinaban la mesa de COVID. Compraban los ministros, los directores administrativos, cada uno con sus funciones, pero coordinaban una mesa de COVID. Que no tiene que ver nada, porque nadie le ha preguntado nada de esto aquí en la comisión, pero yo tengo que decirle, porque es que dicen por la calle, sí, porque compraron, y que compraron. El Ministerio de la Presidencia no compró un alfiler, coordinaba una mesa de urgencia de COVID. Y que se coordinaba porque había una pandemia. Y una vez terminó la coordinación, se abrió cada uno su ministerio. Decir que no se ha hecho nada en este gobierno de verdad es no ver que con los pocos recursos que se ha podido obtener después de una pandemia, este es el primer presupuesto que confecciona esta administración y que va a ejecutar esta administración, porque los dos presupuestos anteriores fueron presupuestos de COVID, que el ministro de Economía y Finanzas, por directriz del señor presidente de la República y el vicepresidente, agarraron ese presupuesto y el 80% era para salvar vidas de todos los panameños. El fin de semana, el sábado, fui a la ciudad de la salud. Como diputado, me dieron permiso para entrar, fui a visitar y me preguntan dónde están las obras del gobierno. Vayan a ver la ciudad hospitalaria. Vayan a ver esa montaña de arbustos y basura que habían dejado las diferentes administraciones ahí. Vayan a ver ese hospital del primer mundo, donde hay camas para quemados que no hay en ningún país de Centroamérica, donde hay quirófanos de último nivel, donde es un hospital más moderno que cualquier hospital privado. Yo quiero invitar, y quiero que se adjunte aquí por secretaría,
una visita para todos los diputados a que vayamos a la ciudad hospitalaria desde las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, porque no la recorremos en una hora, donde hay una ciudad subterránea. Ese hospital tiene calles y caminos subterráneos para poder llevar todo el material, toda la limpieza, todos los quirófanos, todo se pasa por abajo, como el primer mundo. No hay un hospital desde Brasil hasta Estados Unidos, ni siquiera en México, como la ciudad hospitalaria que ha hecho posible el presidente Cortizo. Solamente la ciudad hospitalaria salvará a miles, pero no lo van a reconocer hoy, porque ya estamos en campaña, lo van a reconocer, el tiempo va a reconocer el esfuerzo que el presidente Nito Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo dedicaron, primero, a desenredar un problema de un contrato que no había forma humana, nadie lo podía desenredar, y poder llegar a un acuerdo y abrir esos hospitales. Allí se va a construir el nuevo hospital oncológico. Allí se va a construir la Facultad de Medicina. Allí están los quirófanos robotizados. Allí está el hospital de trasplante de corazón y de órganos. Hay un hospital que el dinero no vale para la cantidad de vida que va a salvar. Y que yo sí tengo que decir que tenemos que poner la plata rápido y contratar personal que vaya a trabajar en ese hospital para que siga salvando vidas. Pero sí es cierto que ha habido obra. Y yo quiero invitar y quiero que la Comisión de Presupuestos haga una gira institucional, aprovechando que el presidente no está aquí, y que votemos para que esa gira y que vaya la prensa, porque lo que sí nosotros hemos sido malos en comunicar las cosas. De verdad que me declaro que ahí sí estamos mal. ¿Cómo es posible que nosotros no le hemos podido enseñar a los panameños ese quirófano, con esa vista hermosa que tiene de todo Panamá dentro del quirófano? De esos lavamanos que los médicos y los cirujanos no tienen ni que tocar, no tienen ni que tocar nada. De un lado el jabón, del otro lado el enjuague, del otro lado el agua caliente, en la parte de arriba el agua fría, totalmente moderno. Hombre, decir que no hemos hecho nada no es ser objetivo. Por el tiempo no va a reconocer, así como reconocieron, como en el momento no reconocieron a Torrijos el tratado, que dijeron que eso era una locura, el tratado de 1977, como la Constitución de 1972 dijeron que era un abuso al pueblo panameño, como la ampliación del canal, muchos la adversaron, así como adversaron las reformas educativas y que hoy estamos pasando las consecuencias de no hacer esa reforma educativa. Yo termino con eso, no defendiendo realmente a nadie, sino defendiendo la verdad, lo que sí se ha hecho. Entonces, la pregunta es, licenciada, sí se ha reducido la planilla de la presidencia, porque cuando tú despegas todo ese aparato que había de 700 y pico de personas, que yo creo, y ojalá me conteste con números en una nota y a todos los diputados, porque sé que son más, y numéricamente el presupuesto terminando de todas esas entidades o secretarías que estaban adjuntas son muchísimo más de 10 millones, son creo que 126 millones era lo que estaba en el último presupuesto por allá arriba. Entonces sí hemos reducido, o mucho más. Entonces, el presidente Cortizo sí ha trabajado en pos de la transparencia, en pos de bajar la planilla, por lo menos del Ministerio de la Presidencia. Yo lo termino de esa forma. Yo le voy a dar la palabra al señor ministro, le deseo suerte. Usted nada más tiene 30 días, está en el cargo. Ojalá le pueda contestar a todos los diputados las preguntas, por lo menos que le hizo el diputado independiente, para que le mande una nota a lo que no se ha podido contestar y que quedemos claros, porque aquí va a estar viniendo en los próximos 16 meses, porque el gobierno no se ha acabado, faltan 16 meses. Le doy la palabra para que se despida. Y vamos a repetir 5 años más. Así mismo es. Le doy la palabra, señor ministro. Sí, gracias, diputado. Agradezco la especial deferencia de los integrantes de esta comisión por el tiempo dispensado y quedo a sus órdenes en el Ministerio de la Presidencia. Gracias. Declaramos un receso y llamamos a la próxima institución.